Hoy nos visita José Brunello. José, buenas noches. ¿Qué tal, Juan José? Buenas noches. Con constelaciones familiares. Constelaciones familiares, trabajando con las nuevas constelaciones familiares y que es una versión nueva de las constelaciones tradicionales. Que la implementa el mismo creador de las constelaciones. El mismo creador, Bert Hellinger, sí, creó en el año 2003. Creó es una forma de decir. Él dice, pasaron a través mío. Llegaron, aparecieron. Recibió la información. Se dio una situación en la que él decidió no controlarla, dejó que el movimiento sucediera libremente. Hasta entonces él provocaba como terapeuta del movimiento. Y en un momento, después de en ese momento serían ya casi 3 décadas constelando, se dio cuenta que el movimiento empezaba a surgir solo, sin necesidad de que él lo impulsara o él lo dirigiera. Cuando hace esto, permite el movimiento y el movimiento sucede solo. Eso igual me gustaría contarte con muy buen detalle. Vamos a ir explayándolo. El tema del movimiento es muy importante. El tema del movimiento y todas esas cosas. Muy importante. ¿Cómo llegaste vos a las constelaciones familiares? ¿Vos sos maestro de grado? Yo soy maestro de grado, sí, soy maestro de grado. También soy licenciado en gestión de la educación, pero ejercí siempre como maestro de grado. ¿De dónde sos oriundo, perdón? Yo soy cordobés, de la ciudad de Córdoba, de la capital. Sí, y ahora viviendo en Rosario. Hace ya 20 años viviendo en Rosario, sí, 20 años. Pero antes de estar en Rosario estuve viviendo en el Chaco, me fui al Impenetrable y trabajé muy cerquita, es decir, era la que entonces era mi esposa, ahora estoy separado, pero entonces ella y yo éramos los únicos hablantes castellanos de la comunidad, estábamos en las comunidades Wichí. Y fueron 12 años maravillosos de mi vida. Y gran experiencia. Muy, muy lindo, porque siempre fue en escuelas rancho, en escuelas chiquititas. Tuve la experiencia de ser director, pero director en este contexto, ¿no? De pequeñitas escuelas. Creo que la mayor cantidad de alumnos que llegué a tener era 20, contando todos los grados, de primero a séptimo. Ibas a enseñar y aprendiste mucho también, seguramente. Muchísimo. Sobre las culturas aborígenes. La cultura wichí es una cultura muy, muy interesante, muy venida menos por la pobreza, por la miseria, y sin embargo que conserva en lo profundo valores muy grandes, muy cercanos a la vida, ¿no? Hay que volver a eso. Y sí. Hay muchas tendencias que hablan de volver a los orígenes, de enraizarnos con las culturas aborígenes, ¿no es cierto? Sí, son las culturas que sobreviven hoy están como en una decadencia muy grande, social, económica, cultural, educativa. Es como que no han logrado ponerse a la altura del entorno, ¿no? Claro. Y entonces volver a eso sería un volver no romántico, tendría que ser... Va a ser así. Es un volver a eso desde el rescate de lo antiguo, de lo valioso, pero en un idioma nuevo. Idioma no se refiere al idioma del lenguaje, sino a la expresión cultural nueva, ¿no? Claro. Hay muchos valores de ello que están disponibles para nosotros. El wichí, por ejemplo, es un gran amigo. Un amigo fiel para toda la vida. Un gran valor. Sí. A rescatar. Sí, enorme. ¿Y cómo te acercás vos a las constelaciones familiares? Mirá, yo me vine después de mi separación, me fui a vivir a Rosario. Ahí me radiqué, conseguí trabajo. Seguí trabajando como maestro unos años más, pero en lo personal había grandes tormentas en mi vida, muchas tormentas, muy fuertes. Situaciones familiares muy dolorosas, muy difíciles, imposibles de manejar para mí, sinceramente. Fuera ya del ámbito del monte chaqueño, estaba en un ámbito urbano, pude tener acceso a distintos tipos de terapia psicológica, otros tipos de terapia también, y nada funcionaba. Antes de llegar a la constelación, ¿accediste a otra terapia? Mucho. En su momento, incluso por ahí han momentáneamente... puesto un parche donde vos ibas manteniendo una calma, ¿no? En mi vida real pusieron parches. A nivel histórico significaron los sustentos, son como el sustrato de lo que después van a ser las constelaciones. Pero claro, en la actualidad las demandas del espíritu son otras, ¿no? Entonces fue, te diría, una casualidad.
Fue una de esas coincidencias. ¿Que no existen? Tenía un amigo psicólogo con quien yo estaba haciendo en ese momento una terapia de vidas anteriores, tratando de dilucidar el porqué de los problemas tan duros que me tenían como aprisionado en ese momento. Sí. Y me invita a participar de un taller que él organizaba, un taller para parejas. Y le había sucedido esto de que solo se habían anotado mujeres. Entonces me dice, vení y participa porque necesito un hombre a hacerme esta gamba. Entonces le digo, bueno, problema de pareja, tengo un montón, tengo para juntar en bolsa. Para repartir. Y sí. Y fui así muy entregado al taller. Era un pequeño taller con un grupito muy pequeño de gente. Y en un momento me veo trabajando y me veo representando al marido de una de las chicas que estaba ahí, al ex marido. Y quedé muy sorprendido de sentir yo en mi cuerpo, físicamente y emocionalmente, sensaciones que para nada eran mías, claro, que no tenían nada que ver en absoluto conmigo. Sí. Y que cuando las describía, la señora esta reconocía a su ex marido. Me decía, en un momento me sorprendió y me dijo, hasta estás hablando como él. Yo no me había dado cuenta, no estaba impostando la voz ni actuando. Era como que los gestos, movimiento de mano. Tono. Me acuerdo que sentía como una presión muy grande aquí en el vientre, se lo comenté y ella me dijo que sí, que eso ella lo asociaba con problemas que él tenía. Bueno, cuando termina esto, era muy amigo yo de este psicólogo, lo invito a tomar una sopa, era esas sopas de invierno, le había hecho una sopa muy rica. Sí. Y mientras tomábamos la sopa, me parece que estuviera sucediendo ese momento, y le digo, ¿Cómo se llama esta técnica que estuvimos usando? No tiene nada que ver con lo que yo vengo haciendo con vos de vida anterior. No, estos son constelaciones familiares. Pero mira vos, le digo, mi hermana más chica y una cuñada, hacía ya 2 años me venían diciendo que yo tenía que constelar. Que estos problemas que yo traía de familia, los tenía que constelar. Entonces le dije, mira, vengo con este mensaje desde hace 2 años. Bueno, no perdamos más tiempo. Y a partir de ahí empecé. Esto fue en 2010. A partir de entonces, las constelaciones significaron para mí, primero fue aire fresco, una bocanada de aire fresco, y después una capacidad de solución muy operativa en mis cosas concretas. En ese primer, vos no constelaste, solo participaste. En ese primer momento, en primera persona. En un segundo encuentro de ese taller constelé algo mío, que en aquel momento estábamos trabajando con lo que son las constelaciones tradicionales que utilizan una emoción muy fuerte. Fue una bomba atómica mi constelación, una bomba atómica. La tercera vez que constelé, apareció en mi constelación, aparece una chica que representaba a algún ancestro, yo no sabía quién era, la consteladora tampoco, y hace un gesto con las manos, era este gesto así, y dice, no sé qué me pasa, pero las manos están duras de esta forma, y la consteladora dice, ¿cómo? Y ella muestra así, y pone las manos de esta forma frente a su rostro. Cuando yo veo eso, recuerdo nítido el rostro de mi nono, del papá de mi papá, 2 días antes de morir, en una intensa charla conmigo, me decía llorando, lloraba a mares, ¿sí? Y me mostraba las manos de esa misma forma y me decía, con esto maté gente yo. Así, con esto, con los dientes maté gente, me decía. En las trincheras, en la Primera Guerra Mundial, en la guerra del 14. Él entró a combatir, a los 16 años de edad. Claro. Perdón, 17 años de edad. En Italia. En 1916, en Italia, en la frontera con Austria, contra austriacos. Mi nono era muy chiquito. Claro. Y los austriacos son tipos así, enormes. Sí, grandotes. Así que era lucha cuerpo a cuerpo, pero sin más armas que las manos, porque el fusil se les caía. Sí. Fusil de un solo tiro, un Mauser de un solo tiro, claro, no había tiempo de recargar. Era un tiro y a luchar. Y sin bayoneta, era una cosa que no se podía creer la forma en que estaban combatiendo, no tenía nada más que eso. Y él me dice que después del primer combate perdió la cuenta de cuánta gente había matado. Y combatió por 2 años. Claro. Bien. Y eso se... Cuando yo le contaba esto a la consteladora, esta mujer se agarraba la cabeza
Y decía, ¿y cómo querés estar bien vos con todo esto? Yo no entendía nada, Juan ¿Qué José. tiene que ver si no soy yo, fue mi abuelo? Claro, fue mi abuelo, no fui yo. Bueno, no, tenía que ver de todo. Tenía que ver con la violencia, con el abandono, con el dolor, con lo que en ese momento era la pérdida de mis hijas. Yo ya llevaba 9 años sin ver a mis hijas. Tenía que ver con una culpa muy grande, ¿viste? Cuando cargas una culpa más grande que vos, es una culpa que no es tuya, ¿no? Tal cual. Y bueno, a partir de ahí fui constelación tras constelación. 2 años después empecé a formarme como constelador y bueno, a partir de entonces estoy trabajando como constelador y hace ya 3 años las tomé como trabajo exclusivo, como dedicación absoluta. Qué bueno. Dejé la docencia, me sentí grande para trabajar con niños, no tuve ganas, ya sentía que estaba como muy distante y dije, vamos a abrir camino así, de forma independiente con esto. Así fue, un poco la historia abreviada. Y como que empezaste a transitar otra parte de tu misión. Sí. Y hace 2 años conecté con lo que se llaman las nuevas constelaciones familiares. Las nuevas constelaciones que conecté con una maestra, una verdadera maestra, que viene una señora francesa que vive en Madrid y viene a la Argentina 2 o 3 veces al año, se llama Brigitte Champetier, una persona muy interesante. Y con ella reaprendí de nuevo todas las constelaciones y a partir de ahí, bueno, adopté como método de vida y de trabajo las nuevas constelaciones familiares, que tienen que ver con esto que te decía recién, que le llamamos los movimientos, ¿no? Claro. Son los movimientos del espíritu. ¿Y qué es lo que hace en la gente, qué es lo que hace en nosotros la constelar? ¿Qué es lo que hace las constelaciones familiares? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que trabaja? ¿Dónde trabaja? Son muchas las preguntas. Vamos a ordenarlas un poco. Muchas preguntas que no sabemos responder. No sabemos dónde trabaja. Trabajan en el sistema. Trabajan en el sistema. Y mira, el efecto que provocan, imagínate un carro que está cargado con mucha más de la capacidad que puede sostentar. Su eje se dobla, las ruedas se chanflean y si lo metes por camino de tierra va a durar menos de 2 kilómetros y vas a romper todo. Y vas a perder la carga, y vas a perder el carro y vas a perder todo. ¿Qué pasa cuando estamos cargados con algo más pesado que nosotros mismos? Que encima no nos pertenece. Ese es el tema. Nosotros el razonamiento que hacemos en las constelaciones es el siguiente, ese mismo. Es decir, si esto que estoy cargando es más pesado que yo, es más fuerte que yo, entonces es más grande que yo. Si es más grande que yo, no soy yo, no es mío. No es mi carga. ¿De quién es entonces la pregunta? Entonces ahí aparece una mirada muy del siglo XX, muy de la posguerra, hablando ahora no de la Primera, sino de la Segunda Guerra Mundial. Vos sabés que hubo un gran cambio en la conciencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Pocos años después se empieza a dar un gran crecimiento en la conciencia espiritual de la humanidad, de todo el mundo. Y quizás sea como reacción ante tanto dolor, ¿no? De 2 guerras terribles. Y como parte de este nuevo paradigma que se empieza a formar ahí, te estoy hablando en 1947, 1950, nace una mirada que nosotros le llamamos la mirada sistémica. Claro. La mirada sistémica, que para decirte algo muy conocido sería la mirada de la ecología. ¿Sí? Para ponerte, sistema. Ve todo como sistema. Ve todo como un sistema. Sí, la mirada sistémica ve a una persona y no puede verla aislada. Yo no puedo verte sistémicamente a vos como Juan José. Porque no sos eso. No, sos tus padres, sos tu madre, tu padre, tus abuelos, sos tu pareja, sos tus hijos, sos tus vínculos, sos tus amores, sos tu camiseta, sos tus amigos. Todos ellos están formando parte tuya y eso es indisoluble de tu vida, ¿sí? No quiere decir... También esto alude que todos somos uno. Ahí está. No quiere decir que uno se diluya en ellos, sino que, justamente eso,
nuestra esencia está profundamente conectada a la esencia de todos ellos. Claro. Hay una comparación clásica que la habrás escuchado. Se compara al inconsciente, a la conciencia y al inconsciente con los icebergs. Sí. Sabemos que un iceberg flota en el agua helada de los mares, pero que la parte sumergida es la más fuerte, gigantesca. La más grande. De manera tal que el Titanic, cuando claro, choca y se parte en dos contra el iceberg, no choca con lo de arriba, choca con lo de abajo, que lo destruye en dos, ¿no? Exacto. Entonces, eso de abajo se lo suele poner, esto que está en el mar oscuro y helado, esto se lo suele comparar con el inconsciente, ¿sí? ¿Qué tal si yo te digo que en ese mar oscuro y helado todos los icebergs están conectados? Claro. En este inconsciente grupal, familiar, o como le llamaba Jung, el inconsciente colectivo. Cuando Jung habla del inconsciente colectivo, habla de un inconsciente de la humanidad que atraviesa los siglos y los milenios. Aquí nosotros hablamos, no es distinto, es como otra mirada, es un inconsciente muy clánico, muy del clan, claro, que también está ligado al resto del mundo. Pero hemos descubierto, pasando de 1947, 1950, saltando unas cuantas décadas a 1980, se descubre que todos nosotros estamos conectados fuertemente con nuestro ecosistema familiar, ¿sí? Y que dependemos en nuestro destino de muchas cosas de ellos. Claro. Somos solidarios con ellos, para bien o para mal. Entonces, hay como dos trabajos. Hay un trabajo de vinculación, un trabajo espiritual muy profundo, que es de vinculación con todo aquello que me llena de vida de mi ecosistema. Pero también hay un trabajo de desvinculación con todo aquello que me lleva hacia la muerte, que tiene que ver con el dolor de mis ancestros y el dolor de los que me rodean. Todo trabajo es muy propio. Sí. Y hay que estar dispuesto a hacerlo al trabajo, ¿no? Y hace falta una dosis diría un poco de valentía, unas gotas así de valentía, y un poco de audacia. Claro. No alcanza con ser valiente, hay que ser como audaz. Hace falta un poco de entrega. Un poco de entrega. De las personas que constelan, que llegan a la constelación, ya han transitado por la vida misma, han transitado esta experiencia de que en la vida uno puede andar a los tumbos, pero la misma vida tiene como mecanismo para corregir esas cosas. Claro. Entonces, entrar en conexión con las nuevas constelaciones familiares es como entrar en este camino donde algo más grande te está llevando y entrar en sintonía con eso. Vos sabés que en Rosario estamos muy ahí del río Paraná. Sí. Rosario y el río Paraná son uno. Sí. Y los rosarinos aman el kayak. Aman el kayak. Los días, ahora que vienen los días lindos, vas a ver cientos de kayaks cruzando el río y volviendo a la tarde, ¿no? Y suelo conversar mucho con los pibes y pibas que aman el kayak. No se hace fuerza para cruzar un río tan gigantesco y tan torrentoso como es en el centro. No hace fuerza. No. El remo es suavecito, es delicadito, mucha cadera, como estás haciendo ahí. La corriente te lleva, la misma corriente después te trae. No remas contra la corriente, es unirte a la corriente de algo más grande. ¿Y cuál es tu esfuerzo? Nada, ir remando delicadamente, guiando con la cadera un poquito, mantener la vista al frente, allá a donde uno quiere llegar, y dejarse llevar. La vida misma. Exactamente esa es la metáfora bellísima que yo encontré con el kayak, la metáfora de la vida, ¿no? Y la metáfora del trabajo que hacen las nuevas constelaciones en nosotros. No es solo un trabajo terapéutico, es fundamentalmente un trabajo de tipo espiritual. Claro. No religioso. No, porque cuando se habla de espiritualidad no podemos cerrarlo a una religión. Absolutamente. Eso queda claro, ¿no es cierto? Sí, creo que todos los televidentes lo tienen claro cuando escuchan esto. Por lo menos desde el programa siempre hablamos de eso, que la espiritualidad no pasa por la religión, que las religiones suelen ser otra herramienta más, que a quien le sirve que
Totalmente. Que la tome y que la aproveche, porque... En realidad hoy, en este campo de conciencia de la actualidad, esto que te digo que se genera pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, se genera un campo de conciencia nuevo, es como que la espiritualidad por fin desborda los vasos de todas las religiones. Las estructuras. Claro. Y cuando desborda, te das cuenta que es todo lo mismo, ¿no? Desborda las estructuras, rompe. Exacto. La fuerza de la energía femenina, de la divinidad. Sí. Y esa fuerza de la energía femenina, ¿cuánto incide en nuestra vida? Lo que traemos de nuestra madre, de nuestras abuelas. Lo que traemos de mamá y de las abuelas es la vida misma. Es la vida. Nosotros hacemos como un posicionamiento frente a la existencia en las constelaciones. Es una mirada muy filosófica, pero muy vital a la vez, no filosofía teórica, filosofía de la vida real, ¿no? Estoy aquí porque estoy vivo y estoy en esta existencia sin haberlo pedido. Aparecí acá estoy. Pero es como develar un gran secreto. Lo de la cigüeña es mentira. Lo del repollo también. Lo del repollo es una terrible mentira. Porque vivimos como si realmente nos hubiera traído una cigüeña. Claro. No nos damos cuenta que esa que nos llevó en el vientre, esa que nos dio a luz, esa que nos dio la teta, esa que nos lavó la colita y nos puso el pañal, esa se llama mamá. Y esa es la primera dadora de la vida. Hay otro dador de la vida, es papá. Van juntos. Ambos dieron un sí. De un amor muy raro, muy incomprensible, porque vos sabés que para ser papá y mamá no hay certificado de paternidad, no hay carnet. No hay carnet para conducir, claro. Hay un DNI que te habilita a votar. Algo que te habilite a... Hay un carnet que te habilita a conducir. Claro. Hay un carnet de socio que te permite entrar o no entrar a un club. Sí. Pero no hay carnet de papá mamá. Podés traer la vida sin necesidad que te habilite. Ser padre o madre no es un acto moral. Claro. No es un acto de altruismo, no es un acto... No. Es un acto vital. Un muchacho y una chica se enamoran, se desean, o no. Se toman, o no se enamoran, sencillamente la vida los toma. Sí. Hace un tiempo, hay una película argentina, Revolución, es el lapso de la vida de San Martín, en el momento en que cruza los Andes, y están sus primeras batallas, Maipú, Chacabuco, ¿no? Y esta película está relatada por un personaje de ficción que en ese momento del cruce de los Andes era un muchachito, un pibito adolescente, que es el amanuense del general, quien le va escribiendo las cartas. Sí. Mientras tanto, este mismo pibito, ya de anciano, está relatando esto, como un antiguo soldado sanmartiniano retirado, ¿no? Y él, el anciano, cuenta, mirando para atrás, fíjate esto, ¿no? Es de la ficción, no es de la vida real de San Martín, pero esta ficción que muestra algo real de la vida. Él dice, ¿qué cosa tiene la guerra que al soldado lo vuelve deseoso de mujeres? Y muestra la película cómo este pibito se inicia en la sexualidad con chicas, pero desesperadamente. Fíjate vos cómo, esto aparece en todas las guerras, cómo en medio de la muerte, en el imperio de la muerte, el fenómeno de la guerra es un fenómeno exclusivamente humano, es la peor barbaridad que le pudo haber pasado al ser humano desde que existimos hace no sé cuántos millones de años, 2, 3, 4 millones de años. La peor barbaridad que hemos podido crear es la guerra. Y sin embargo, en medio de la guerra aparece esta pasión por la vida, que a veces no es de amor romántico precisamente, es todo lo contrario. Y sin embargo, la vida se perpetúa a sí misma. Es de la necesidad de perpetuar la especie. Sí. Y es el amor de la vida por la vida misma. Este es el amor que nos trajo, este es el amor que nos puso acá. Es el deseo de la vida por perpetuarse a sí misma. Y nosotros estamos en eso. Y como tal, tenemos que honrar, aceptar, amar y respetar a nuestros padres.
para los argentinos y para muchos de Latinoamérica, el mandamiento más difícil. Sí. Honrar al padre y a la madre. Honrarás a tu padre como porque, viste, no matar, bueno, puedo privarme de matar gente, puedo privarme de robar, puedo privarme... Pero honrar de hecho, honrar al padre y a la madre es una conversión que tenemos que hacer todos. De hecho, en la religión y en la iglesia nos decían honrar a tu padre, pero no nos explicaban el por qué y cómo había que honrar. Hay religiones que sencillamente lo mencionan como algo tribal y antiguo. Porque sí. Sí. Pero en la práctica real no lo honran. A mí me fascina a partir de que empecé a transitar a partir del programa, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos en común que hay en todas las filosofías? Tanto en las religiones, como en constelaciones, como en biodescodificación, como en memoria celular, en el budismo, en las enseñanzas de Buda, en la meditación, en el yoga. ¿Cuántos puntos en común? Muchos puntos en común. Mira, la filosofía budista, sobre todo la tibetana, está influyendo muchísimo en lo que es la formación de la escuela de la psicología cognitivista. Muchísimo está influyendo. De hecho, los principales psicólogos cognitivistas de Estados Unidos son amigos personales del Dalai Lama. Fíjate cómo se van tocando, ¿no? Las cosas, ¿no? Las constelaciones y la biodescodificación tienen muchos primos hermanos. Si no son hermanos, son primos hermanos. Yo siento, yo no hago biodescodificación, pero la conozco y la utilizo muchos principios, al menos como puntos para hacer pie, ¿no? Claro. Y muchos biodescodificadores están utilizando herramientas de las constelaciones. Estamos marchando hacia un paradigma nuevo, ¿no? Y en ese paradigma nuevo aparecen estas cosas. Algunas cosas antiguas, pero vistas desde otro lugar. Claro. ¿No? Con conceptos más claros. Mucho llegándonos más claro. Yo a partir de acá he entendido muchos conceptos que aprendí desde mi crianza en la Iglesia Católica, con las doctrinas que desde chico nos impusieron, ¿no? Sí. Y hago un aprendizaje nuevo de lo que me dejaron, de lo que me enseñaron, y se elabora mucho más el concepto, Muchísimo. Y me queda mucho más claro de lo que era el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, esto de honrar a tu padre, por qué honrar a tu padre y a tu madre. Hay frases de Jesús que aparecen con nuevo brillo. Claro. Jesús al final, en los últimos capítulos del Evangelio de Juan, por ejemplo, pone el capítulo 17, que me lo sé de memoria, que sean uno. Padre, que ellos sean uno como vos y yo somos uno. En las constelaciones queda clarísimo eso. Muy claro. Está ahí dibujado, mostrado. Y cuando las personas empiezan a participar una y otra vez en las constelaciones, empiezan a vivirlo como una vivencia real. Es como una herramienta para descubrir enseñanzas de antiguos maestros que ahora quedan transparentes, quedan claras. Wow. Hay conceptos del budismo que quedan clarísimos, conceptos del hinduismo. Vez pasada hablaba con gente hinduista, ¿no? Y le decía el concepto de Sankara. Sankara le llamaba Buda en el idioma Pali. En sánscrito se llaman samskaras. Los samskaras son marcas que nosotros traemos en la concepción budista o hinduista, traemos de vidas anteriores. Sí. Nosotros en las constelaciones hablamos más bien de generaciones anteriores, ¿sí? Pero son marcas que estamos trayendo de programas hechos en generaciones anteriores por ancestros que ni siquiera conocimos, que ni siquiera sabemos qué pasó, porque incluso eso está tapado, ocultado, negado, y aparecen con fuerza ahora y nos marcan, lamentablemente nos marcan con mucho dolor el camino de esta vida. Y cosas que no la podemos sacar en la terapia tradicional porque no está en nuestro consciente, está grabado en nuestras células, digamos. Sí. Y sí salta en estas terapias de constelaciones, ¿no? Aparece con claridad. Sí. Te digo, por ejemplo,
Antes de Hellinger, Sí. Hellinger en realidad no es propiamente el creador de las constelaciones familiares, es como que el que las remodeló, el que las reconstruyó. El antecedente de Hellinger importante es la psicología sistémica. Claro. Y hay incluso una psiquiatría sistémica. Aquí en Argentina hubo un representante muy conocido que fue Enrique Pichón Rivière. ¿Sí? Las personas, los discípulos de Enrique Pichón Rivière no ven relación entre lo que él enseñó y las constelaciones actuales. Claro. Pero cuando entras a ver los criterios de dónde viene una cosa, por ejemplo, cuando trabajamos la psicosis en las constelaciones familiares, y miramos hacia atrás, ¿qué aparece? Asesinatos. Ajá. Cuando trabajamos la soledad en las constelaciones familiares, ¿qué aparece? Abandonos. Cuando trabajamos el cáncer en las constelaciones, ¿qué aparece? Ancestros negados, excluidos. Cuando trabajamos la muerte de niños, ¿qué aparecen? Asesinatos de niños. ¿Sí? Sí. Cuando trabajamos accidentes, que aparecen culpas colectivas, y así, aparecen cosas que vos decís, pero ¿cómo asesinatos de niños en mi familia? Y sí, ahí está, te lo están mostrando. Después sucede que empiezan a venir los datos. ¿Sí? Después empiezan a llegar. Después empezás a atar cabos de un relato que te contaron, aparece una foto, aparece... De acuerdo. Sí. Hablábamos, y un tema que nos gustaría retomar, sobre nuestra relación con nuestros padres. Sí. Es fundamental, me parece. Es fundamental. Trabajar y sanar esas relaciones. Sí. Si no podemos tomar a nuestros padres, no podemos tomar la vida. Claro. Requisito sine qua non, porque la vida nos viene de ellos, no de otra persona o de otra cosa o de otra situación. Ellos no crean la vida, ellos la transmiten, pero son los transmisores necesarios. ¿Qué pasa cuando nuestros padres nos la hicieron difícil? Sí. O dicho de otra manera, ¿qué pasa cuando yo como padre se la hice difícil a mis hijos? Otro tema, ¿no? Porque vamos a mirar la cosa hacernos desde cargo. todo. Claro, vamos a hacernos cargo. Tenemos que ver todo desde todos los puntos de vista en simultáneo. Claro. Que esta es una de las claves de las constelaciones. Ver lo que sucede desde todos los puntos de vista en simultáneo, que es el punto de vista del observador, ¿no? Entonces, fíjate, no tiene que ver con qué haya hecho, qué haya sido o quién haya sido mi papá. Él me transmitió la vida. Cuando me transmitió la vida, me lo dio todo. Todo esto que tengo y todo esto que soy, me la dio él con ese acto de decir: a esa chica te embarazo. ¿Qué digo de mi mamá? ¿Qué tiene que ver cómo sea ella? ¿Qué hizo? Porque me vas a decir, y me abandonó, me pegó, me frustró. No me importa. Ella en un momento le dijo sí a ese muchacho y en ese momento se convirtió en mi madre. A partir de ahí, la vida es la que toma las riendas de esto. Y la vida me es dada solo a través de ellos. Cuando me es dada a través de ellos, también me es dada, junto con eso, una carga, no solo la carga genética que va a determinar la forma de mi rostro, el tamaño de mi cuerpo, el color de piel, el tono de voz. Claro. Es muy común que llames a una persona por teléfono y te atiende el hijo y pensás que es tu amigo, el padre. Ya una vez que el chico se hace adolescente, tiene la misma voz del padre. Sí. Entonces es muy común que por teléfono los confunda, y ahí está el gen. Pero además, hay una genética no física. Es una genética a nivel de memorias, lo que llamamos los campos mórficos, familiares, que se transmiten. Hay mandatos, hay creencias, hay costumbres, hay maneras de vivir, y hay también traumas muy ocultos que se están transmitiendo junto con la genética. Todo eso me está transmitiendo ellos. En la filosofía se llama Sitzen-Leben, el estar en el mundo, el estar aquí y ahora, en esta situación en la que estoy. Que es el único tiempo que existe. Que no tenemos otro tiempo, que solo el presente, digamos. Exacto. En el estar presentes, en el aquí y ahora, estoy tomando del pasado una carga muy importante, que por un lado
me permite estar presente, pero por otro lado también me remite a cosas no resueltas, de mi pasado personal y del pasado generacional. Y en este empujarme, ¿ves? Una doble fuerza, ¿no? Por un lado me empuja y por otro lado me trae. Pero en este empujarme me lleva hacia un futuro que no está determinado. Está presente en semillas, digamos, lo que llamamos, filosóficamente llamamos los futuribles. ¿Qué son los futuribles? Futuros posibles. Claro. Futuros que pueden darse. Esos futuribles se van a mezclar en el aquí y ahora, en base a mis elecciones, sí, y en base al contexto también de lo que llamamos el destino. ¿Sí? Entonces, en esa mixtura muy grande que se hace dentro del inconsciente, ahí estamos trabajando. Al tomar la vida de mis padres, renuncio, consciente o inconscientemente, a una rebeldía en contra de la vida. ¿Qué quiere decir tomar a los padres? Yo te puedo dar un regalo, Juan José, pero vos tenés que tomarlo. Lo tenés que tomar. Aceptarlo. Claro. Aceptarlo, recibirlo, agradecerlo, sentirlo. Entonces, no alcanza con que me den la vida. Hay un gesto adulto. Mientras fui niño me la dieron a la vida. Pero hay un gesto adulto que tengo que hacer hoy, sí, y es tomarla conscientemente. Cuando tomo la vida consciente, empiezo a hacer marchar el carro desde las riendas, ¿no? Claro. Tomo las riendas. Va a haber cosas inmanejables. Sí. Las dejo pasar. Hago la del kayak. Claro. Fluye. Dejar que fluya. Y también voy tomando eso inmanejable como parte del destino que me toca vivir. Claro. Como parte del camino que tengo que andar. Parte de la experiencia, parte del aprendizaje. Sí. Hay un poquitito de soberbia cuando nosotros queremos controlar todos los hilos de la vida. Hay una soberbia un poquitito dolorosa. Sí. Pagamos un precio muy alto por esa soberbia. Cuando nos damos cuenta, sobre todo cuando se nos pasan los años y vamos quedando medio pelados y canosos, vamos quedando con esta claridad de que no todo aquello que nosotros queríamos y le metimos toda la fuerza se logra. Pero cuando nosotros renunciamos al control de la vida, se van logrando de por sí cosas que son muy superiores a lo que queríamos, aún a través del dolor. Y me parece interesante tomar este concepto y practicar la empatía con lo que vivieron nuestros padres, porque así como nosotros sufrimos esta carga de nuestros padres, de, supongamos, abandono, falta de demostración de afecto, sí, hay que ver y hay que pensar y ponerse en el lugar de nuestros padres y ver qué fue lo que vivieron ellos antes, sí, que llevó a ese momento al abandono, sí, o a la falta de demostración o a lo que yo viví. Exactamente. ¿No es cierto? Viste que las constelaciones trabajan con el método de la representación. Sí. Los representantes toman la información del campo mórfico del consultante y empiezan a hacer movimientos tomando esto, ¿no? Y esto permite que el consultante se centre como observador. Puede ver de una manera muy especial. Vamos a explicar para quien nunca estuvo y no sabe bien. O sea, una constelación, voces grupales. El modo excelente de la constelación, el modo propio, es el trabajo grupal. Varias personas, sí, que toman representación. ¿Siempre los mismos son o hay un campo mórfico que te indica quién va a estar? Mira, es muy sencillo. Supongamos que estamos constelando, ¿no? Sí. Y que vos sos el consultante, ¿sí? Partimos siempre de un problema, siempre o casi siempre. Partimos de un problema que, como decíamos recién, tiene que estar muy centrado en el presente. Vamos a ver, vamos a constelar relación de pareja. Siempre tengo parejas conflictivas. Por ejemplo, entonces, no nos vamos a poner a hablar de eso. Yo no te voy a preguntar si estás en pareja en este momento o no, cuántas parejas tuviste, no te voy a preguntar nada. Honestamente, no solo no me interesa, sino que no quiero saberlo, ¿sí? Porque dejo de ser tu terapeuta. Yo no soy tu terapeuta, soy solamente un facilitador de constelaciones. Bien. Vamos a ver qué muestra la constelación. Entonces,
te digo más, ni siquiera te pregunto si tu pareja es femenina o masculina. Bien. Te digo esto porque hay mucho temor, a veces uno no quiere que en determinados contextos se sepa quién es de qué género es mi pareja. No es necesario, para nada, no hace falta esa información. Entonces, o sea, ni yo ni los demás se van a enterar si tu pareja es femenina o masculina, no importa. Ni nos vamos a enterar incluso de arranque. Incluso a mi padre lo puede representar una mujer. Sí, en general tratamos de que a sea los del mismo género. Sí, sobre todo cuando se trata de un papá. Sí. O de un marido que lo representa un hombre, por la fuerza masculina, en general. Pero a veces se dan constelaciones donde todo sale al revés, hombres representan a mujeres y mujeres representan a hombres. Eso, la constelación maneja criterios que uno no maneja. Que incluso habría roles ahí. Sí. Bien. O la constelación es como muy didáctica, muy pedagógica, y le hace vivir a ciertas personas cosas que necesitan entender. Me pasó una vez donde fue sucediendo que todos los varones que habían representaban roles femeninos y todas las mujeres que había representaron roles masculinos. Después, con la charla de esto, fue como un fenómeno, como diciendo qué cosa rara, porque va sucediendo, no era algo provocado, nos dimos cuenta que cada uno de ellos necesitaba ver el punto de vista del otro. O sea que trabaja... Hombres, en una constelación trabajan hombres todos excesivamente masculinos necesitan ver el punto de vista femenino. Eso quiere decir que trabajan todos los participantes, más allá, no solo el que constela. Hay un trabajo también en quien participa de... Sí, todo el mundo queda tocado. Todo el mundo hace un trabajo. ¿Vos sabés lo que es ver un hombre representando a una madre y verlo en posición de parto? Y no se da cuenta, ¿eh? Nosotros la vamos leyendo desde afuera. Cuando yo le digo, mirá, esta posición en la que estás sentado y en la que te has puesto es una posición de parto. Y te miran y te dicen, está bueno. O mujeres en el rol del padre, por ejemplo, y entrar a ver, no era tan fácil el rol de padre como las mujeres piensan. ¿Visto? Sí. Bueno, entonces te decía, vos quedás fuera de esto. Y esto vuelvo al comienzo de lo que empezamos conversando, porque tu punto de vista va a ser privilegiado. Tu punto de vista es todos los puntos de vista en simultáneo. Claro. Entonces, los otros participantes que están ahí pasan a representar. Alguien te va a representar a vos, alguien va a representar a tu pareja. Tu pareja actual, en general comenzamos con la actual. Si hay un problema con la anterior que hace que esto no se coagule del todo, no funcione del todo, se trabaja en la resolución de aquello. Suele aparecer en un hombre un problema con mamá, o un mandato de papá, o una enfermedad, o un problema anterior, o un problema ante, por ejemplo, una situación de violencia de pareja. La violencia de género siempre está emparentada con asesinatos anteriores, tanto de uno como de otra. No es solo la mujer la víctima. ¿Sí? Entonces, es re interesante trabajar la violencia en la pareja, trabajarla desde el punto de vista de las constelaciones, porque aparece una carga ancestral en ambas partes que era inimaginada. Qué bárbaro. Y cuando aparece se libera. Eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Se libera, se sana. Sí. Hay otra forma de trabajar que es la forma individual, ¿no? Cuando trabajas. Pero es bueno para lo individual tener en cuenta que vos vas a tener que ser el observador y cada uno de los roles. Es como trabajo. Por ahí hay gente que le cuesta esto. Hay temor, hay miedo. Temores. Trabajamos de otra forma. Timidez. Sí, se puede hacer. Incluso estamos haciendo constelaciones por Skype. ¿Sí? No sabes qué lindo que es. Qué lindo que es. Porque podés estar en cualquier lugar del mundo y estamos constelando igual. Sí. Son muy abiertas las constelaciones. Son muy sin reglas. Las nuevas constelaciones son muy sin reglas. Pero bueno, quería como marcar esto, ¿no? Al mirar lo que está sucediendo, empiezo a ver cosas no vistas. Por ejemplo, veo al abusador, pero también veo al que abusó de ese abusador. Claro. La edad en que fui abusado, yo, coincide con la edad en que mi abusador fue abusado a su vez. Sí. Entonces veo al abusador de este, y muchas veces aparece el abusador del abusador del abusador. Cuando vos ves esa cadena,
te das cuenta de que acá está el poder tuyo a través del perdón, de soltar, de cortar esa cadena de acontecimientos irrefrenables. Es hora de frenarla. Y vos con tu cuerpito lo frenás. Y frenas un proceso de muerte en las generaciones humanas. Ese es el trabajo. Y en esa visión del todo que vos estás teniendo, el perdón emerge solo. El perdón es un fenómeno muy complejo. Está un poquitito demasiado tocado por... Yo también fui criado en la religión católica, no reniego del catolicismo, yo tampoco. Pero vamos a reconocer que tanta insistencia en el perdón es como que ha hecho perder un poco la claridad de qué es exactamente perdonar. El perdón es el final de un largo proceso que tiene que darse en etapas ordenadas. Y estas etapas son las siguientes. Primero está la aceptación. En la aceptación yo asiento a esta persona tal como es y acepto lo que sucedió tal como fue. Ese es el primer proceso que nosotros tenemos que hacer. Después de la aceptación aparece la comprensión. Un día, comprensión no es entendimiento, el entendimiento es algo mental. La comprensión es la percepción de qué es lo que realmente está pasando acá, o qué realmente pasó. Desde un lugar, es lo que en inglés se llama insight, ¿no? Es insight, es la visión interna. ¿Sí? Nosotros en castellano más bien la asociamos como una visión completa de todo esto, ¿no? En la fenomenología se dice una visión sin juicio, una mirada de lo que es sin juzgar. Claro. Entonces, después de este segundo paso de la comprensión, que se da solamente si antes estuvo la aceptación, si no, no va a haber comprensión, viene un tercer paso, nace el amor. Pero no el amor romántico, ay, te amo, no, te amo y te perdono, no, no es algo emocional. ¿Sabe qué? El amor es la fuerza que une. En la física tiene un nombre, FF, la fuerza fuerte. Así se llama en física. ¿Sí? ¿Qué es la fuerza fuerte? Es la fuerza que mantiene la cohesión de los átomos y a su vez mantiene la cohesión de las moléculas. Mantiene la unión. Eso. Exacto. Se trae. Es la fuerza más fuerte del universo. No hay fuerza más grande en el universo que la que mantiene al electrón unido con el protón. ¿Sí? Entonces, cuando ese amor, la fuerza fuerte, empieza a brillar, pero empieza a brillar después de esos pasos, primero la aceptación, después la comprensión, y aparece el amor con su fuerza de conciencia, el amor consciente. El amor consciente. El perdón brota como brota una semillita después de la lluvia. El perdón se abre como se abre una flor cuando se tiene que abrir solo, sin que nadie la fuerce ni nadie la obligue. Viene desde el amor, el perdón sale solo. Sale solo. Pero es una etapa de 4 pasos. Nosotros nos apuramos, queremos perdonar. Entonces hacemos mamarracho, hacemos cosas retruchas. Perdonamos sin haber aceptado. Papá, te perdono lo malo que fuiste conmigo. De la boca para afuera. ¿Y lo acepté? Claro. ¿Comprendí qué le pasó a mi padre? Una vez un muchacho que había sido muy violentado por su padre desde la violencia física, tuvo una comprensión en una constelación. Vos viera lo que era llorar este muchacho. Un hombre, no un pibe. Decir, ahora me doy cuenta. Por cada golpe que mi padre me dio, él paró en su cuerpo 100. Y si mirábamos para atrás, su padre, que lo había golpeado muchísimo, había parado miles de golpes. Entonces, esa fuerza de comprensión te abre a una mirada distinta, decir, ahora papá te amo porque me diste la vida. ¿Y los golpes? Sí, los golpes. Me dolieron, pero ya está. Pero no me dolieron tanto como a vos. Porque los que a vos te dieron fueron más fuertes y multiplicado por 2 ceros más. ¿Sí? Entonces, ahí viene el amor. Y el perdón, sí, ya está. Es una flor que se abre sola. No es el esfuerzo de perdonar. ¿Por qué? Porque si yo voy al perdón directo, te perdono, me pongo por encima tuyo.
Claro. Es como un perdón desde la superioridad. Sí. Fíjate vos cómo cambia el verdadero sentido profundo del Padre Nuestro. Claro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tal si yo pongo perdona nuestras ofensas para que nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden? Claro. Ahora, nosotros podamos perdonar significa que yo te perdono y vos me perdonás. Entonces, esta es la comprensión fuerte de la que nos hemos olvidado en algunas religiones. Y es que el perdón es mutuo. Claro. Por eso hoy, por ejemplo, en la Iglesia Católica, para dar un ejemplo, creo que también en las evangélicas hay esta nueva claridad de conciencia. Y es que no es el perdón lo importante, sino la reconciliación. Bien. Recuerdo una vez, me enseñaron una palabra en quichua. La palabra es larga, es un verbo, es pampachasiña. Pampachasiña quiere decir reconciliarse. Pampa, sabemos lo que es pampa, campo abierto. Pampacha, abrir un campo. Pampacha es descampar. Desmontar, diríamos en el monte chaqueño, decíamos desmontar. Abrir un campo es pampacha. Sí. Pampachasiña es pampacha entre vos y yo, es un sufijo de mutualismo, claro. El uno al otro. O sea, abrirse. Allanamos el camino entre vos y yo y abrimos un campo donde había espinas. Genial. Bonita palabra del quichua, ¿no? Pampachasiña. La reconciliación es en realidad aquello que buscamos en las constelaciones. Y así como trabajamos con nuestros padres, ¿podemos trabajar con nuestros hijos? Importantísimo. Acá hay algo importante, ¿no? Porque nuestros padres están en el pasado. Claro. En la metáfora del río, ¿no? El río va para allá. No va para allá. Sí. Entonces, mi atención fuerte tiene que estar dado a los chicos, a los hijos, a los descendientes. Y no tiene que ver con tener hijos físicamente. Ajá. Hay una cantante, una poeta de primera y una cantante de primera que es Marilyn Ross. ¿Sí? Ella siempre dice, y lo dice en alguna de sus canciones, mis hijos son mis canciones. Claro. Lo que hemos escuchado de niños a Marilena Walsh, una y otra vez. Sí. Yo me escuchaba los discos hasta que me los aprendía de memoria. Ella no tuvo hijos. No tuvo. Y fue madre de todos nosotros. Y escribió para chicos, para los chicos de toda nuestra Una vez un árabe islámico me dijo algo hablando de la Madre Teresa de Calcuta. Dijo, ¿por qué la Madre Teresa? Y me mira, dice, porque es madre, ¿no? Y yo me quedé seco, claro. Porque era un islámico el que me lo estaba diciendo, no un católico. Y dice, y es madre de todos nosotros, no solamente de esos chiquitos que ella levantaba, es madre de todos nosotros. Y yo le dije, ¿vos lo decís siendo islámico? Sí. La Madre Teresa es madre. Es la Madre Teresa. Es la Madre Teresa. Trasciende más allá de una mujer que nunca tuvo hijos, es madre de la humanidad. Sí. Y lo único que hizo fue levantar chicos de la calle. Absolutamente. Y moribundos de la vereda para hacerlos morir en un lugar digno. Entonces, fíjate vos cómo todas estas cosas se trascienden, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos padres o madres, en el sentido amplio, no solo en el sentido biológico, tenemos una responsabilidad indelegable en relación a las generaciones que vienen. Y acá hay un punto muy fuerte en las constelaciones, que es la responsabilidad no solo de los que somos papá o mamá, sino de los que somos generaciones más grandes en relación a las generaciones que vienen. No podemos hacer este facilitismo de decirle a los pibes, bueno chicos, les dejamos esto, ahora sigan ustedes. No, tenemos que decirles, nosotros pusimos todo para dejarle lo mejor que podemos. Aunque esté todo hecho pedazo, hicimos lo mejor que pudimos. Ahora sigan ustedes. Es distinto, ¿eh? Claro. Es distinto. Entonces, una de las cosas que les pasa a las personas que constelan es que asumen una responsabilidad muy fuerte, no solo con respecto a la vida propia, sino en relación a las generaciones que vienen. Esto a mí me mueve mucho, me conmueve mucho. La verdad. Y muchas madres en las constelaciones vienen y preguntan, ¿vamos a poder liberar a nuestros hijos de esto? Sí. La vida les va a ser difícil, pero les va a ser difícil en el presente, no como a nosotros, que nos es difícil por la carga del pasado.
Entonces, cuando las generaciones que vienen puedan vivir un presente limpito, entonces sí empezamos a evolucionar como humanidad. Es fascinante esto que cuando uno constela y sana el árbol. Sana los... Sí. Voy a hacer una corrección técnica, ¿no? Sí, pero con toda humildad, ¿no? Sí, no. Se ha puesto de moda esto de sanar el árbol. No sanamos el árbol. No podemos. En las constelaciones miramos para adelante, no para atrás. Bien. Los de atrás, los mayores que se sanen solos. Sí. Es como un ejemplo sencillo. Viene un hijo tuyo y te dice, papá, ¿sabes cómo tenés que hacer vos? Vos decís, para. Yo ya lo hice. Ahora andá y hacelo vos. Ahora te toca a vos. Claro. No me des consejos. Sí. ¿Me entendés? Entonces, a ellos no les damos consejos, no les decimos cómo tienen que hacer. Y sobre todo si son ancestros. Bien. Te digo esto porque las primeras constelaciones se empezó sanando el árbol. Ajá. Se hizo esto. Y trae graves problemas. Claro. No te quiero ver con tus ancestros enojados. Porque salís a la calle y te pisa un auto. Ajá. No se joroba con los ancestros. No. A los ancestros, respeto absoluto. Bien. Te pongo una imagen. Sí. Imagínate un libro, una novela, una buena novela, una novela de esas grosas, gordas, tipo León Tolstoy. Imagínate un novelón, de 1200 páginas, ¿sí? Y vos pones el libro al revés, abrís la última página y vos decís, acá está, acá está el final. ¿Y qué es eso? Solo una página. ¿Sobre qué está montada esa página final? Sobre las 1199 páginas que están anteriores. Claro. Esas 1199 páginas son tus padres y tus ancestros. Nada de lo que vos estás viviendo como página final de la vida viene de vos. Sos solo una página. Sos finito. Tus logros no son nada si no están montados en los logros de ellos. Claro. Y nosotros pasaremos a ser parte de ese libro gordo para los que vienen. Pero que no se la crean. Están montados sobre nuestro habernos jugado en la vida. A veces las personas dicen, en una situación de crisis, no sé de dónde saqué fuerzas, te dicen. Bueno, ¿sabes de dónde sacaste la fuerza? De tus ancestros. De los ancestros. ¿Cuántos remaron, los que somos descendientes de gringos o de árabes, como en mi caso, o de criollos o de aborígenes? ¿Cuánto remó esa gente para que nosotros estemos donde estamos y tengamos lo que tenemos? Estamos sobre ellos, ¿sí? ¿Cuánto dolor sufrieron por enfermedades nuestros ancestros para que alguien hoy pueda recibirse de médico o de enfermera o de enfermero o de radiólogo? ¿Cuánta injusticia tuvieron que vivir nuestros ancestros para que alguien hoy pueda recibirse de abogado o de mediador? ¿Cuánta locura vivieron nuestros ancestros para que alguien hoy pueda ser psicólogo o constelador? ¿Cuánta soledad vivieron nuestros ancestros para que alguien pueda ser comunicador? A abrir las barreras. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, y doy por sentado que vos te dedicas a esto con alma y vida porque se te nota, todo lo que hacemos desde la pasión, desde esta pasión que nos mueve, no sabemos cómo, todo eso proviene de nuestros ancestros. Maravilloso. Sí.